El abogado José Vicente Aro, parte del equipo de defensa de Edmundo González Urrutia, asistió por segunda vez a la Fiscalía General de la República para entregar una comunicación dirigida al fiscal general Tarek William Saab. Y acabo de recibir una llamada de la Secretaría de Despacho del Fiscal General de la República, en la que se me convoca a una reunión a las 5 de la tarde con el ciudadano fiscal general de la República, a la cual voy a atender. Tengo prevista entonces una reunión con el fiscal general de la República con relación a esa carta, al contenido de esa carta, y como es mi responsabilidad y la responsabilidad que he asumido, pues como profesional, desde el punto de vista jurídico, atenderé esa invitación, vamos a llamarlo así, del fiscal general de la República a tratar lo correspondiente a la comunicación en referencia, y ahí expondremos pues las razones y motivos por los cuales consideramos que la correspondencia debe ser recibida, y atenderemos pues las inquietudes que el fiscal general de la República tenga bien hacer al respecto. En horas de la mañana, la defensa de Edmundo González ya había asistido al Ministerio Público, pero no pudo entregar una comunicación ante el despacho del fiscal por presuntos problemas del sistema. Yo esperé, aguardé mientras otros ciudadanos eran atendidos. A mí se me dejó a un lado y yo, con mucha educación y respeto, bueno, ahora acabo de atender una llamada de la Secretaría de Coordinación del despacho del fiscal general. Se me indica que por problemas del sistema no se puede recibir, pero que sin embargo venga a las 3:30 de la tarde para darme el acuse de recibo, y yo pregunté expresamente: yo tengo garantías de que se me va a dar el acuse de recibo, de que me van a recibir la comunicación, y lo que me ofrecieron no es para mí una garantía. Entonces le pedí que me devolvieran la comunicación. No me devolvieron la comunicación ni el acuse de recibo, prácticamente me la confiscaron. Entonces, bueno, este es el tipo de situaciones por las cuales el señor Edmundo González Urrutia no compareció para la citación que se le hizo, número 1, la citación número 2, la citación número 3, porque hay una situación de indefensión, de imposibilidad de garantizarle su derecho a la defensa, al debido proceso. Si no se puede recibir y presentar una simple comunicación que expresa de manera muy breve y sumaria las razones, los motivos desde el punto de vista jurídico, constitucional, por los cuales no se hizo la comparecencia, que precisamente se fundamentan en la falta de garantías para el debido proceso, para que se respete su presunción de inocencia, para lo que es propiamente las garantías de su libertad y seguridades personales. Bueno, ya ustedes se imaginarán qué hubiera pasado si el señor Edmundo González Urrutia se hubiera presentado. González no asistió a las 3 citaciones emanadas por el Ministerio Público, alegando indefensión jurídica, por lo cual fue liberada una orden de aprehensión en su contra el pasado lunes 2 de septiembre por presunto desacato. Según la Fiscalía, González Urrutia es investigado por la presunta comisión de los delitos de usurpaciones de funciones, forjamiento de documento público, investigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. Mientras que Colombia espera que se materialice la reunión entre Brasil y México con Nicolás Maduro, el mandatario mexicano niega alguna coordinación para conversar sobre la crisis venezolana. El presidente Petro sí convocó a una reunión con los presidentes del G3, Lula y López Obrador, para tener ese intercambio con el presidente Maduro. Esa reunión se confirmó. Obviamente nos faltaba la confirmación de López Obrador, que está en proceso de empalme, en un mes ya obviamente está entregando el gobierno. Sin embargo, estamos pendientes de que se reconfirme, porque de todas maneras nosotros hemos manifestado nuestra posición en relación con lo sucedido con Edmundo González, y esto siempre en diplomacia tiene
estas acciones tienen reacciones, entonces esperemos que se materialice esa reunión. Hay que reconfirmarla porque hubo eventos adicionales y yo estaba en contacto y el gobierno colombiano estaba en contacto con la oposición y ha sostenido ya varios diálogos y les hemos escuchado. El canciller colombiano indicó que la reunión busca plantearle a Nicolás Maduro acuerdos que permitan la paz política y el avance de un diálogo con la oposición venezolana. Asimismo, esperan discutir las propuestas de Colombia, Brasil y México para solucionar la crisis política del país. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador negó este miércoles que haya conversado con su homólogo colombiano Gustavo Petro sobre las elecciones de Venezuela. No hubo la plática, nada más decir pues que es mi amigo, lo estimo, lo respeto. Gustavo Petro, presidente de Colombia, es un digno representante del pueblo colombiano, que es un pueblo hermano. López Obrador tampoco dejó claro si hablará con Petro y con el brasileño Lula da Silva, como lo había anticipado el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo. Para el abogado y analista en temas de geopolítica internacional, Mariano de Alba, la reunión de los presidentes de Brasil, Colombia y México con Nicolás Maduro representa una oportunidad para buscar una salida negociada a la crisis. Podría ser un espacio que encendiera las luces del túnel en esa búsqueda de soluciones al conflicto político que vive Venezuela. Así lo aseguró el analista Mariano de Alba, quien manifestó que hay que ver la reunión con cautela dadas las últimas acciones de la administración Maduro. Es una reunión importante que por un lado denotaría la continuada voluntad de los presidentes de Brasil, Colombia y en menor medida México de tratar de contribuir a buscar una solución negociada al conflicto venezolano. No es algo sencillo, sobre todo en el contexto que estamos viendo de una altísima represión y donde digamos incluso pues la orden de detención en contra de Edmundo González en las últimas horas ha generado muchas molestias y ha generado también, digamos, la reflexión en los círculos diplomáticos de que el espacio para tratar de impulsar una mediación, una negociación, pues se está cerrando. Y eso es preocupante, ¿no? Porque, digamos, si ese espacio no se mantiene, así sea de un tamaño mínimo, pues pudiésemos estar caminando hacia un escalamiento del conflicto y con las repercusiones que eso tiene, pues no solamente para la dirigencia política opositora, sino también para muchísimos venezolanos que han sido injustamente detenidos. De Alba indicó que hoy la administración Maduro no da muestras claras de estar dispuesto a negociar. En este momento realmente es difícil ver una negociación política. Cualquier negociación política debería venir precedida por parte de gestos importantes, no retóricos, sino en los hechos que demuestren esa supuesta disposición a buscar una negociación. Pero de alguna forma es evidente en el contexto actual que es muy pronto, que el gobierno, digamos, está tratando de atrincherarse, de seguir hacia adelante, en un contexto donde no puede realmente ser transparente desde el punto de vista electoral. Pero yo sí creo que, digamos, la posibilidad de una negociación en Venezuela es un escenario que no se puede cerrar del todo. ¿Cómo está la imagen de Nicolás Maduro en el mundo después del 28 de julio y sus acciones? Todo lo que ha sucedido debilita aún más la imagen internacional del gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que lo que sucedió fue muy grave. Digamos, hay un supuesto resultado electoral que no puede ser verificable. Los propios países como Brasil, Colombia solicitaron una verificación imparcial, incluso internacional, de los resultados. Eso obviamente el gobierno de Maduro no está en condiciones de aceptar porque se demostraría que no ganó la elección. Y todas estas acciones que hemos visto obviamente pues están haciendo mella en la imagen internacional del gobierno de Maduro, pero eso es algo que el gobierno de Maduro de alguna forma ya daba por sentado. Es decir,
el gobierno de Maduro, parte de la razón por la cual ha optado este camino es que la ruta del aislamiento internacional, de las fuertes sanciones, etcétera, etcétera, es una ruta que ya sufrió y logró superar. Para el abogado y analista Mariano de Alba, la confiscación del avión a la administración Maduro es una de las consecuencias que tendrá que afrontar el oficialismo tras la presunta manipulación de los resultados electorales, lo que aleja la negociación entre las partes en conflicto político. Un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas expresó su preocupación ante lo que califican como un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos por parte de la administración de Nicolás Maduro tras los comicios electorales del 28 de julio en Venezuela. Expertos de Naciones Unidas afirmaron que hay pruebas de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos que desatiende el pleno disfrute de los derechos fundamentales y aumenta el riesgo para la vida de cualquiera que sea crítico con el oficialismo venezolano. Así lo señalan en un comunicado. A juicio de los especialistas, hay un alto grado de indefensión entre los civiles, defensores de los derechos humanos, periodistas y dirigentes de la oposición. Además, denunciaron el uso arbitrario del sistema judicial penal por parte de la Procuraduría General de la República. En la misiva, resaltaron que antes, durante y después de las elecciones se registró una ola de detenciones arbitrarias, dejando al menos 1.300 personas detenidas y asesinatos. En ese sentido, alertaron desapariciones forzadas, hostigamiento, despidos ilegales, persecución de opositores o percibidos como tal y personas que ejercían sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, así como violaciones de garantías procesales. Sobre la aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización y Actuación y Financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, advirtieron que la decisión solo endurece las restricciones al derecho de la libertad y rechazaron la limitación en algunas redes sociales y aplicaciones de mensajería. Cabe destacar que los expertos de la ONU enviaron 22 cartas a la administración Maduro durante los últimos 5 años que muestran un contexto general de las violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos. Sin embargo, la mayoría de las mismas sigue sin respuesta. Los especialistas continúan en contacto con el oficialismo venezolano sobre la situación del país, indicaron en el comunicado. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó este miércoles que un marino de la Fuerza Armada de Estados Unidos fue detenido en Venezuela el pasado 30 de agosto. Puedo confirmar que un miembro del servicio estadounidense fue detenido en Venezuela. Entiendo que este individuo estaba en algún tipo de viaje personal y no en uno oficial de gobierno. Creo que el Pentágono ha hablado sobre eso o piensa ofrecer más contexto. No puedo agregar más sobre este tema. Es importante recordar que el Departamento de Estado desaconseja a los estadounidenses viajar a Venezuela, advirtiendo de que existe un alto riesgo de detención ilícita de ciudadanos de Norteamérica. Aseguran que generalmente el gobierno de Estados Unidos no es notificado de la detención de sus nacionales en Venezuela ni se le concede acceso a los ciudadanos estadounidenses prisioneros allí. A María Constanza Cipriani la vida le cambió la tarde del martes 27 de agosto a través de una llamada telefónica. Fue informada de la detención de su esposo, el abogado y asesor jurídico del Movimiento 20 Venezuela, Perkin Rocha, mientras ella se encontraba trabajando fuera de Caracas. Veamos su historia. Yo siento una gran culpa, ¿no? Porque yo le había dicho a mis hijos que a su papá no le iba a pasar nada, porque yo lo estaba cuidando, porque él es muy apasionado con todo y él quiere estar y él quiere apoyar y quiere seguir y está bien, porque las causas se deben vivir así, con pasión. Pero yo sentía que yo era su cable a tierra, ¿no? Que yo sentía que yo era Superman detrás de él y que si él estaba conmigo, a él no le iba a pasar nada. Y le pasa justo el día que yo le había dicho, te recuerdo que no salgas, yo llego mañana. ¿Cómo le dices tú a tus hijos que a su papá se lo llevaron y estaba solo? A partir de ese momento han transcurrido los días sin poder verificar la condición del abogado, quien se encuentra recluido en la sede de El Helicoide en Caracas, acusado de delitos de conspiración, terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria.
con mucha incertidumbre. Es una especie de pesadilla que nuestros 3 hijos han asumido en un, como yo llamo, un step by step. Es un paso a paso. Cada día es una cuesta que remontamos, cada día es una esperanza que nace y cada día nos decimos a nosotros mismos que no nos podemos derrumbar por él y por todos. La señora Cipriani contó además cómo vivió el allanamiento a su residencia familiar, de la cual asegura se llevaron objetos electrónicos y personales. Esa sensación de violación de tu intimidad, que unas personas que en definitiva no tienen nada que ver contigo, vean tu ropa, le metan la mano a tu ropa, pero lo peor, yo sentí que ellos violaron mi intimidad familiar, porque allá hay fotos de mis hijos, recuerdos de mis hijos, y esa es una sensación que yo siempre digo para la que yo no estaba preparada. Cipriani aprovechó la oportunidad para alertar que Rocha tiene actualmente una válvula cerebral, por lo que su salud podría verse comprometida en las actuales condiciones. El problema es que a mí por 3 fuentes diversas me llegaron 3 versiones de su secuestro. Y bueno, y una persona que lo vio en primerísimo plano me dijo a su esposo lo agarraron, le taparon la cara con los brazos, lo abrazaron como entre 3 o 4 o 5 hombres y cuando él se vio impedido de zafarse, se tiró al piso. Y en el piso lo arrastraron por el cuello. La válvula de mi esposo está aquí, en una zona casi que cuello. Y que le dieron muchos golpes, él se opuso muchísimo, pateó muchísimo. Entonces, por supuesto, cuando tú ves que eso sucede, nos vimos en la necesidad de decir, bueno, mire, o sea, cuidado, porque ya lo golpearon y tiene esa condición médica. Aunque es una víctima, porque es una víctima de la represión, es una víctima de la persecución, no queremos que se vea como el pobre indefenso que está en la cárcel. Él es un hombre digno y valiente que está en la cárcel, pero que hoy por hoy su familia alza la voz para que su salud sea preservada por esa condición médica que tiene. Con respecto al caso de Perkins Rocha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la Resolución 61-2024, mediante la cual le otorgó medidas cautelares tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela. Y la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela exigió la liberación de 7 estudiantes de esa casa para el inicio de clases. Los ucevistas fueron detenidos en las protestas postelectorales. Entre ellos está la atleta María Valentina y el profesor Salvador Rivera de la Escuela de Psicología de la Facultad de Humanidades y Educación.